Nuevo Testamento. Vamos nuevamente a la carta de los Hebreos. Recuerde que estamos analizando, hoy creo que es la última enseñanza que se va a dar respecto a lo que se ha venido tratando en estos últimos 3 domingos consecutivos, prácticamente casi que todo el mes de julio, hablando acerca del tema de los diezmos y las ofrendas. Amén. Sí. Avanzamos en el capítulo número 7 que estamos, capítulo número 7, carta a los Hebreos. ¿Lo tenemos? En el versículo, leamos por favor, desde el versículo número 8 en adelante, vamos a leer. Verso número 8 en adelante nos dice el Señor: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Verso número 9, léalo por favor. Porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Verso 13. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y esto no fue hecho sin juramento. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mas este, por cuanto permanece siempre, tiene un sacerdote inmutable. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Todos el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús,
Te agradecemos de manera infinita por estas misericordias que tú día a día, Señor amado, nos concedes, no solamente al venir aquí a tu casa a poder escudriñar tu palabra, sino también porque nos otorgas las bendiciones, Señor amado, que tú derramas a través, Señor amado, pues de tu palabra, de tu presencia en este lugar, y cómo no, a través de la obediencia que tu pueblo, mi Dios, disponga a la hora de poner por obra esta palabra enseñada. Ministranos en esta preciosa mañana y que, oh Dios, sea de gran bendición el mensaje que tú tienes para nosotros. Al igual, constituye también en nuestros niños, Señor amado, Padre, ese orden que ellos necesitan para seguir creciendo, para seguir desarrollándose. Mi Dios, que en esta mañana tu gracia también acompañe a la iglesia en la Flor de Bastión y, cómo no, en todo lugar donde se predique este santo evangelio. Mi Dios, nos disponemos pues a meditar en esta preciosísima palabra y conforme a tu gracia y a tu misericordia, Señor mi Dios, que en este tiempo tu pueblo pueda ser grandemente edificado para gloria y honra de tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, vamos a continuar con la enseñanza que obviamente hemos dispuesto conforme a estos 4 domingos respecto a lo que se refiere al diezmo y a las ofrendas. Ahora bien, cuando vamos al libro de Hebreos, ya hemos leído obviamente todo lo que resta de este precioso capítulo. Se nos dice en el versículo número 8 en adelante, del cual hemos leído, que aquí se recibe obviamente los diezmos hombres mortales, dice la Escritura, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y esto en los versículos finales también tiene su connotación. El sumo sacerdote de la iglesia, por decirlo de esta manera, no está muerto, sino que vive. Y lo ratifica obviamente en el versículo número 28 al decirnos del mismo capítulo 7, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, a débiles hombres, pero le dice acá la palabra del juramento posterior a la ley, es decir, al Hijo hecho, dice la Escritura, perfecto, pero ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Es evidente que la carta a los hebreos no está aboliendo básicamente el dar, sino los rituales propios de la ley. Y todo esto refiriéndose al sacrificio por los pecados. Cuando usted va, por ejemplo, en el mismo capítulo 7 de Hebreos y retrocede un poquito, es decir, al versículo número 26, quiero leer al 27, dice, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía, el cual tiene estos atributos: es santo, es inocente, sin mancha, apartado de ¿quiénes? De los pecadores. Evidentemente habla de los pecados de estos, hecho más sublime, o más excelso que los cielos. Verso 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ¿qué? De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, hablando de Jesús, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y claro, este nuevo sumo sacerdote, si bien es cierto, reemplaza todos los anteriores y los sacrificios de estos que ofrecían por sí, como lo dice la Biblia, y por el pueblo, queda que en un nuevo orden, diríamos de ley, o en un nuevo orden del cumplimiento de la palabra, pero para regir a toda la iglesia que él mismo levantó para poder ministrarla. Ahora, la Escritura nos narra con respecto, al tema que estamos tratando, recuerde, de los diezmos y las ofrendas, que en el versículo número 8 se nos hace saber, y venga por favor conmigo, donde nos dice en la segunda parte del verso, pero allí uno de quien se da testimonio que está
con vida o que está vivo. Y claro, y por ende su demanda, conforme a la demanda que le hizo al pueblo, era la de poder recibir de ellos y sus contribuciones como un aspecto ya propiamente de agradecimiento y también de mandamiento hacia Dios. Ahora, se decía en la clase anterior, allá en el libro de Malaquías, recordará usted que hay beneficios cuando uno mantiene su devoción a Dios con agradecimiento de todo lo que Él obviamente primero nos da y luego nosotros se lo otorgamos en gratitud como ofrenda o como diezmo. Y en Malaquías se decía, venga conmigo por favor al último libro del Antiguo Testamento. Sí, acompáñeme porque se estaba analizando los beneficios. Sí, cuando uno logra obedecer al Señor en esta área o en esta parte de nuestra habitual culto a Cristo. En Malaquías, vengamos por favor al capítulo número 3. Ahí analizábamos, entre otras cosas, qué beneficios el pueblo puede llegar a obtener si tiene por costumbre obedecer al Señor en esta parte del traer ofrendas al Señor. Dice el versículo 10, sí, Malaquías capítulo 3, verso número 10, dice lo siguiente: traed todos los diezmos y al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso ya lo habíamos visto con respecto a qué uso debe de darse, sí, a las ofrendas del Señor. Más adelante nos dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dentro de la primera cobertura que Dios nos dice en el verso 11, y de ahí comenzamos nosotros a analizar los beneficios de que se pueda obtener con respecto a la obediencia. Dice la Biblia: reprenderé también por vosotros, ¿se recuerda usted esto? Al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo. Dice aquí: será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y esa es la primera bendición de la cual se notaba la semana pasada. Dios comenzará de alguna forma a dar protección a todo lo que nosotros tenemos o administramos. Eso es un primer beneficio de ley, por así decirlo, con respecto a la persona que obedece a la hora de dar su ofrenda o su diezmo. Sí, es decir, toda persona que se muestra grata con Dios, Dios se encargará de darle cobertura o protección. Y se dio un ejemplo el domingo anterior, sí, con respecto al libro de Job, con la vida obviamente de Job. Sabiendo que Satanás iba a destruir todo lo que cuanto él tenía, pero Dios mismo lo había protegido, como usted lo sabe, lo había cercado. Eso se narra ya en Job 1, verso número 10, donde Satanás reconoce que Dios mismo le había dado cobertura y que no podía hacer absolutamente nada para disminuir aquello. Dice la Biblia, y venga conmigo rapidito por favor, estoy dando textos de introducción tan solo, en Job capítulo 1 verso número 10. Simplemente vayamos al texto y recordemos lo que se había leído. Job capítulo número 1, versículo número 10. ¿Lo encontró? Dice el Señor en el versículo 10: sí, Satanás respondiendo a manera de interrogante a Dios, le dice: si no le has cercado, no has hecho sobre él un vallado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes, mira, esto lo reconocía el enemigo. Por tanto, sus bienes han aumentado también sobre la tierra. Sí, cuando vamos nuevamente a Malaquías, capítulo número 3, hay algo adicional también que el texto bíblico nos hace mención. Dice la Escritura, venga conmigo por favor. Sí, más adelante, Malaquías, capítulo número 3. Nos dice el Señor, versículo número
Sí, número 11, reprenderé también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12, y todas las naciones os dirán, obvio, a consecuencia de lo primero, todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Qué interesante es esta expresión. Seréis, dice ahí, tierra deseable, porque seréis tierra deseable. Dice aquí, dice Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Ahora, ¿a qué hace referencia este texto bíblico? Vayamos por favor al libro del Pentateuco, vayamos a Deuteronomio, ¿sí? Y veamos un texto de referencia. Sí, nos dice el Señor en el capítulo número, déjeme un ratito buscarlo primeramente. Sí, capítulo número 28, verso número 12. Quiero tomar una pequeña referencia. Deuteronomio capítulo 28, versículo número 12. ¿Lo encontró? Dice en este texto de la palabra, te abrirá Jehová, y esto obviamente es una consecuencia de sus bendiciones, te abrirá Jehová su buen tesoro. Eso yo lo podría comparar justamente con lo que dice Malaquías 3 en el versículo número 10, cuando nos dice que probemos al Señor en esto si Él no nos abrirá, ¿qué cosa? Las ventanas de los cielos. Dice el verso 12, te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál? ¿Dónde está el tesoro del Señor? En el cielo. Penosamente los hombres buscan tesoros, ¿en dónde? En la tierra. Sí, estamos muy mal enfocados si es así. Dice la Biblia, para enviar, sino que el tesoro de Dios consiste en esto y no en lo que tú te imaginas. El hombre en la tierra piensa que el tesoro son los dólares, que es nuestra moneda. Pero Dios sí tiene otro tipo de tesoros que de pronto el hombre no logra asimilar o no logra entender. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra. Pero ¿en qué momento? Ahí está el problema. Mucha gente quiere tener de Dios su bendición en todo momento y a cada hora. Y no ese es el tiempo, mi amado hermano, que Dios ha establecido, sino su tiempo. Díselo así, mandará lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y esto es importante porque lo toma como referencia. Y tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y eso obviamente tiene que ver con que tendrás siempre para tus necesidades, mientras que otros estarán, diríamos, apretados y buscando ayuda. Tú serás ahora el que darás, mas tú no pedirás. Eso obviamente es una bendición, mi amado hermano. Claro, puede ser que no sea que tengas en gran abundancia para dar o para poder otorgarle a otro, pero si tú tienes lo necesario para vivir, ya la Biblia lo ve como que si eso fuese de Dios o del cielo, un gran tesoro que Dios comparte contigo. Cuando retomamos pues, mi amado hermano, el libro de Hebreos, porque es el texto inicial del cual estamos en esta noche, en este día, analizando. Hebreos capítulo número 7. Venga conmigo, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo número 7. Voy a retomar los textos anteriores a los que se leyó en la última parte, verso 26 en adelante. Voy a leer desde el versículo número 11. Nos dice el Señor: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo, dice ahí, ¿qué cosa? ¿Qué recibió el pueblo? El pueblo recibió la ley, es decir, el decreto o el mandamiento. Y como viene hablando del contexto de darle al Señor lo que obviamente Él ha demandado, dice aquí, ¿qué necesidad habría de que aún se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de quién?
de Aarón, y eso hablando de las dos líneas que se ve en la Biblia que Dios ha establecido para poder marcar la vida litúrgica de la iglesia. Ahora, antes de entrar en esto, porque vamos a cambiar un poquito también la temática, bíblicamente habían dos órdenes de rituales para poder levantarle culto a Dios. El primero, o el que marca como la Biblia como debe, sí, como parte antigua, según el orden, sí, o según el llamado de un hombre llamado Melquisedec. En ese orden la ley no existía. La verdad es esa, no había ritual de culto. Pero también existe el otro orden, el orden de acuerdo o el llamado de acuerdo a lo que recibió Aarón. En Aarón, obviamente, sí estaba el mandamiento para regir al pueblo en su búsqueda litúrgica, así, para con Dios. Ahora, ¿esos dos órdenes estuvieron vigentes? No. Primero fue el orden de Melquisedec y luego fue reemplazado por el orden según Aarón. Ahora bien, el orden o el llamamiento que recibió Aarón con todo el ritual estuvo presente hasta los tiempos de ¿quién? Hasta los tiempos de Cristo. Pero Cristo llegó ¿a qué? Llegó a dar por caduco todo el orden que había sido, sí, en este caso, sí, levantado por el mismo Dios, sí, conforme al ritual de la ley. Pero Cristo vino de alguna manera no a modificarlo, sino que vino a cambiar ese orden. Obviamente que eso al pueblo sí le costó asimilarlo. Yo le había dicho, y usted creo que recordará mis palabras, cuando se dio la introducción de la carta a los hebreos, si esta carta es un paso a desnivel, sí, que se lo puede ver de esa manera, como para poder cruzar la calle de un lugar a otro lugar, es decir, pasar de una vereda a otra vereda sin que haya el peligro de que la gente pueda morir arrollada, ¿sí?, por los vehículos. Mi amado hermano, ese paso a desnivel es la carta a los hebreos para poder llevar sobre todo al pueblo judío cristiano de la ley hacia Cristo. No digo de la ley hacia la gracia, de la ley hacia Cristo. Y eso es lo que quiere obviamente el autor bíblico dejar asentado a través también de esta carta. Pero, ojo, en este capítulo en particular, muchos judíos decían, bueno, está bien, Cristo es el puente para poder tener acceso a esa gracia, ahora sí la quiero mencionar. Pero, ¿qué hago con todos mis rituales? ¿Qué hago con todo, diríamos, mi marco de vida, del cual la tradición, de pronto, sí, la ley y otras, diríamos, y otras tradiciones más que ya las tengo impregnadas? ¿Qué me sirve de aquello? ¿Lo sigo haciendo? ¿No lo sigo haciendo? ¿Sigo llevando el carnero? ¿Sigo llevando mis ofrendas? ¿Sigo cumpliendo con todos los rituales? Ahí es donde viene la carta. Ahí es donde les dice, esto es lo que se debe y esto es lo que ya no se debe hacer. Y dentro de ese marco, sí, el apóstol del Señor, el apóstol Pablo menciona en la carta, sí, porque hay quienes no le dan tributo a Pablo de ser el autor de esta carta. Yo creo que sí lo es, pero lo dejo obviamente a criterio ya de aquel que quiere estudiar la Biblia. Pero algo es seguro, la carta es de autoría del Espíritu Santo. Pero Pablo ahí en esta preciosa carta menciona, sí, puede ser que la ley y todo lo que esto implica ya quede atrás, pero con respecto a ofrendas, con respecto a diezmo, continúa. Por eso toma como referencia dentro del orden de Melquisedec el introducir, como usted ya lo ha visto en 3 domingos anteriores, toma como referencia el pago de los diezmos. Toma como referencia, mi amado, pudo haber topado cualquier cosa de los aspectos de la ley. Pudo haber puesto, mi amado hermano, de pronto como referencia, sí, el aspecto del sábado, que era el gran día de reposo, que para mí es algo sumamente importante. Pero Pablo no toma eso, o el Espíritu Santo no hace mención a eso. Pudo haber tomado también como aspecto de referencia la la circuncisión. Eso no es un tema importante de acuerdo a la ley. Claro que sí, pero tampoco lo toma.
Pudo haber tomado, mi amado hermano, qué sé yo, un mandamiento de pronto de aquellos que la Biblia resalta como, sí, como la idolatría. Pero nada de estos temas toma el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se concentra en el capítulo 7 en hacer mención de ¿qué? Del diezmo y de la ofrenda. Y eso lo toma como base para dejar establecido de que continúa, pero ya no en el orden de Melquisedec, ni tampoco en el orden de la ley, sino en el orden, digo yo ahora, ¿de quién? De alguien que reemplaza a Melquisedec, de Cristo. Y ahí, mi amado hermano, es donde sí Dios, utilizando este argumento obviamente sólido bíblico, sí, lo presenta a los hebreos para que estos no se pierdan, diríamos así, en ese paso a desnivel para cruzar de esa vereda hacia la otra y aceptar a Jesús como el nuevo y gran sumo sacerdote. ¿Por qué la palabra no hizo mención a los sacerdotes en los tiempos de Jesús como mediadores? Porque penosamente ya para esa época el sacerdocio se había corrompido. Ya los sacerdotes no los ponía, sí, el orden sacerdotal, sino que los ponían los Herodes. Es decir, aquellos gobernantes que por precio compraban la autoridad de la nación de Jerusalén para poder regir la vida del pueblo conforme a las conveniencias del imperio romano. Recordemos, mi amado hermano, que para aquel entonces todos los que vivían conforme, sí, a las reglas de Roma ya no tenían nada que ver con el orden que Dios había establecido allá en el libro del Pentateuco, hablando de la ley o los mandamientos. Todo sumo sacerdote ya servía por sí intereses económicos. Sí, sus puestos, diríamos, eran comprados a precio. Ahora, en el versículo número, si vuelvo por favor al versículo número 12, si ya leíamos el verso 11, se nos dice, porque cambiado el sacerdocio, y eso fue lo que pasó, cambió el sacerdocio, dice aquí, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? Cambio de ley, diría, cada quien viene a poner sus propias reglas. Ahora, eso es peligroso, porque la ley en sí como tal es un marco, un piso de fundamento. Usted podría decir, bueno, aquí cambiamos, qué sé yo, aquí cambiamos de gobierno, sí, y de hecho pasa cada 4 años, pero la ley suele seguir siendo la misma. Y si un mandatario quiere ajustar la ley a su propio régimen de gobierno, tendrá que elevarlo ¿a qué? A consulta popular para que el pueblo pueda decidir si eso no es conveniente de que la ley se cambie en sus bases. Pero eso con respecto al orden secular, al orden, diríamos así, natural de los gobiernos. Pero en el orden espiritual, la situación sí tomó un nuevo rumbo. Dice la Biblia, pues, en el verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? Cambio de ley. Versículo 13, ¿puedes leerlo? Ajá, ahora entendamos esto. ¿Por qué mencionará esto la Biblia? Porque el orden del sacerdocio, según la ley, venía por la tribu ¿de quién? De Leví. Ahora, al venir Cristo tuvo que haber un cambio. Ya el sacerdocio no vendría por el orden de Leví, sino por el orden de la tribu de Judá, del cual era Cristo. Verso número 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Claro, estos regímenes, estos nuevos principios para el pueblo judío cristiano sobre todo, debió haber sido muy chocante. Mi amado hermano, es que es difícil a la verdad. Eso como para que usted entienda estos principios de estudio. Es como, yo le pregunto aquí al pueblo, ¿cuántos de ustedes, y quiero que lo haga, si son diestros? Es decir, hacen por lo general todo con la derecha. A ver, ¿pueden alzar su manito? Perfecto. ¿Qué le pareciera a usted? Gracias. ¿Qué le pareciera a usted si yo le digo, a ver, mis amados hermanos, de aquí en adelante se hacen zurdos? Quiero que comiencen a comer con la izquierda. O escribir con la izquierda.
dirán muchos, no hermano, yo tengo ya definido que soy diestro y escribo con la derecha. ¿Cómo con la derecha? Aprieto con sí, o cojo de pronto el alicate con la derecha. Pero claro, esa es su inclinación. Pero el régimen, si hablando del régimen teológico, bíblico, si para el judío era hacer todo conforme, quiero ponerlo así, con la derecha. Vino Cristo y dijo, no, ahora todo con la zurda. Uy, eso chocó al pueblo. Por eso es que Jesús no encajó dentro, obviamente, del régimen religioso judío. Mi amado, pero el judío que comenzó a inclinarse por la fe cristiana tuvo que hacer ajustes en sus creencias. Tuvo que hacer ajustes en su forma de manifestar culto. Y ahora, obviamente, sus contribuciones ya no iban al templo en Jerusalén, por decirlo así, sino que ahora todo iba para el nuevo régimen. Ahora, ¿quién reemplazaba en la época, ya no de Jesús, en la época, sí, de los discípulos? ¿Quién reemplazaba al sacerdocio? ¿Quiénes? Los apóstoles. Ahora ellos administraban todo lo que el pueblo traía para poder repartirlo conforme a las necesidades, sí, de la iglesia. Claro, para muchos judíos esto fue chocante. Para muchos judíos cristianos esto no era admisible, pero la carta salió para que ellos pudieran de alguna forma apaciguar esas interrogantes y mantener un nuevo estilo, diríamos así, de forma de llevar su vida, sí, litúrgica. Ahora, versículo número 14 se nos dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino, ¿de qué tribu? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a qué, tocante al sacerdocio. Claro, con esta carta lo único que se quiere hacer, vuelvo y repito, es introducir algo que no existía. ¿Sí? Introducir algo que no existía. Y de esa forma asumirlo como que si esto tiene el mismo peso que tenían para su debido momento a los judíos, la ley y los profetas. Sí, claro, la Biblia, y propiamente queriendo resaltar la carta a los hebreos, tenía que ser aceptada por la fe como libro de la Biblia, o como libro de estilo de vida para el judío sobre todo. Para los gentiles esto no era tan complicado, porque al no tener ley, para ellos recibir las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, de Judas, entre otras, para ellos esto era más fácil de ¿qué? De digerir. Diríamos de esta manera. Si para ellos era un poquito más fácil asimilar los mandamientos, porque como eran nuevo todo para ellos, lo nuevo fue, diríamos, algo innovador y llegó bien al pueblo. Pero para el que no tenía el mandamiento de los apóstoles como palabra fidedigna de Dios, debió haber sido muy difícil quererla introducir en su estilo de vida. Mi querido hermano, dice pues el versículo número 15, y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y sabemos que obviamente ese atributo recae en la persona de Jesús. Y ahí sí el apóstol toma la referencia bíblica ya antes predicha. Si viene por favor a Salmos capítulo 110. Venga conmigo por favor al libro de los Salmos. Porque este pasaje bíblico que está en el verso 17 se desprende de este salmo. Salmo número 110. Vayamos al Antiguo Testamento. Capítulo número 110. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número, voy a leer desde el verso 2 al verso número 4. Se nos dice, ¿lo tiene? Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, ¿sí? O de tu poder, y eso hablando de Cristo,
dominas en medio de tus enemigos. Verso 3, léalo por favor. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, ¿para cuánto tiempo? Para siempre, según el orden o según la manifestación de qué línea de sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Claro, y bajo ese principio ya se anticipaba en los salmos a través de David, se anticipaba de que el sacerdocio, de acuerdo al orden de Leví, iba a ¿qué? En algún momento iba a ¿qué? Iba a caducar, iba a quedar insubsistente. Tomando pues, mi amado hermano, Hebreos capítulo 7, verso número 17, se nos dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso número 18. Queda pues, conforme a, esto es un término legal, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿A causa de qué? ¿Por qué quedó abrogado? ¿A consecuencia de qué? De su debilidad e ineficacia. Ahora, aquí hay que tener un buen, diríamos, discernimiento para entender el texto, para obviamente no darle una mala, si diríamos, referencia con respecto a lo que Dios implantó en su debido momento. Que estamos hablando de qué? De la ley. La ley es ineficaz. La ley, como lo dice el texto, podía ser considerada débil. ¿Qué piensa usted al respecto? La ley, si no fue lo que pintó, como dicen, si nació la ley, ¿de dónde nació? De Dios mismo. ¿Qué fue lo ineficaz? ¿Qué fue, si diríamos, lo débil? La ley como tal. ¿Qué podríamos decir? Los sacerdotes, sí, claro que sí. Es que debemos de ver el contexto. ¿De qué viene hablando la ley? Del sacerdocio. Acompáñeme por favor a la carta a los Romanos. Vayamos, mi amado hermano, sí, de referencia obviamente, vamos a este libro. Acompáñeme por favor, sí, al libro de los Romanos, capítulo número 2. Si este texto bíblico o este capítulo, por favor, puede apuntarlo en Hebreos capítulo 7, justamente en el texto que hablamos, que estamos dando lectura, al verso 18, como referencia. No se olvide, porque alguien puede tomar de primera mano solo Hebreos 7, 18 y decir, la ley no valía para nada. Sí, así se lo pueden llegar a plantear, pero usted deberá entender que esto tiene un contexto de por medio. Sí, ahora, venga conmigo a Romanos capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 17. Aquí tenemos la fuerza de poder argumentar por qué la ley o por qué de alguna forma, si Pablo presenta allá en Hebreos como que si la ley fuese ineficaz o débil. Y ahí tenemos como prefacio los judíos, ¿qué nos dice? Y la ley. Sí, leamos pues. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Amén. Pablo está escribiendo. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas como un bastón en la ley. Y aún más, ¿qué haces con esa ley? Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, ¿qué haces? Apruebas lo mejor. Y confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, e instructor de ¿qué? De los indoctos. Este término significa de los que no tienen conocimiento. Maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y también de la verdad. Es decir, que la ley te servía, sí, o te serviría ¿para qué? Para tratar de entender todas
todas las cosas, y esto es cierto, y antes de seguir leyendo, por ejemplo, yo de acuerdo, si lo quiero ver de esa manera, a manera de una ciencia, por la ley yo reconozco, ojo, por la palabra escrita en el Antiguo Testamento, yo reconozco que la tierra era redonda antes de que se descubriera de que era redonda. Porque la Biblia me menciona que el Señor estaba sentado en el círculo de la tierra. Ya la ley decía que el planeta era circular, redondo. Y verdad, y de acuerdo a la ciencia, si uno va y estudia en los colegios, en la escuela sobre todo, se nos dicen que había muchas formas de entender cómo era la tierra. Antes se decía que la tierra, de acuerdo al estudio, era plana, cargada ¿por qué? Por una tortuga. Ahí está subida en un elefante. Ahí ponían la tierra, ¿verdad?, como plana. Mi amado hermano, sí, hay muchas formas de ver y de entender la palabra. Y esta también servía para poder, mi amado hermano, ver si cómo Dios había creado, de acuerdo a la ciencia, también la tierra. Ahora, solo lo tomo como referencia hablada, nada más. Ahora, retomando Romanos capítulo número 2, ¿sí? Romanos capítulo número 2, versículo número 21, nos dice ahora con respecto a la ley: tú pues que enseñas a otros, no te enseñarás. Mando la ley como referencia. Tú que predicas que no se ha de hurtar. ¿Y eso está en dónde? En la ley. ¿En qué parte de la ley? En los mandamientos. Ahora, ¿qué nos dice? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Sí? Es decir, tomas lo ajeno de manera escondida. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas, dice aquí, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Verso 23, ¿podrías leerlo? Ahora, pregunto ante todo esto, pregunto, ¿cómo tú ves a la ley bajo los argumentos que está hablando en este caso, Pablo a través del Espíritu Santo? ¿Qué pasaba con la ley? La ley estaba ahí, pero ¿qué pasó con la ley? ¿Qué pasó? La gente no cumplía la ley. La pregunta del millón: ¿valía la ley o no valía? ¿Qué es lo que no valía? ¿Quién? ¿Solo el sacerdocio? Diríamos, los que tenían que observarla, no lo observan. Mire, eso es igualito a lo que pasa con nuestras leyes de tránsito, por ejemplo. Está la ley y la pregunta es: ¿quién la cumple? ¿Me explico? Claro, quieren hacerla cumplir. ¿De qué manera? ¿Cómo? A través de las sanciones, las multas. Yo le pregunto, por ejemplo, la ley de tránsito dice que no se debe de conducir en estado etílico. Perfecto. ¿Quién cumple la ley? Los que no son borrachos cumplen la ley. Pero todos aquellos que tienen inclinación por el alcohol no cumplen la ley. Pregunto, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué ley hay que cambiar para que funcione? Ahí está el asunto. Ya no es una ley de tránsito, sino una ¿qué? Una reforma, ¿qué propiamente? A toda la ley, pero a la ley ya no de tránsito. ¿A qué ley? A la ley de vida. Exacto. Si se cambia la ley de vivir, del modus vivendi, dicen los psicólogos, si se cambia la ley de vida, es decir, prohibición del alcohol, automáticamente la ley de tránsito ni siquiera debería decir ¿qué cosa? Que no se debe de conducir en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque si la ley lo prohibiera como tal, la ley de vida como tal, no existiría gente inclinada al alcohol. Tomo esta referencia, mi amado hermano, para poder entender lo que el Espíritu Santo quiere decir en este capítulo de Hebreos 7 y obviamente de Romanos capítulo 2. El problema no estaba en la ley, sino en el modo de vivir de la gente. Si la gente cambia su modo de vivir, entonces la ley no hubiese sido ¿qué cosa? El problema. Mi amado hermano, si la gente hubiese observado la ley, no había necesidad de que venga Cristo.
La verdad es esa. Si Dios hubiese alcanzado por medio de la ley que el pueblo la observara y la viviera, no habría necesidad de que Cristo viniera. El problema es que la ley fue violentada una vez más, sí, porque el pueblo vivió sin ley antes de Moisés y luego vivió con ley después de Moisés, y ninguno de los dos pudo llegar a cambiar a quienes, a la gente. La pregunta es, ¿y la iglesia bajo qué vive? A ver, ¿bajo qué vive la iglesia? ¿Qué entiende usted por gracia? ¿Ah? ¿Y cómo vivía la gente antes de la ley? Si quiero razonar un poquito, quiero que se vea, cuando vea humo en las cabezas, digo, ay, ya está, la gente está asimilando el asunto. ¿Cómo usted ve la vida cristiana? ¿Sí? ¿Qué entiende? Yo sé que muchos dicen, hermano, estamos viviendo bajo la gracia. Yo creo que estamos viviendo bajo la desgracia, no de Dios, sino bajo la desgracia del hombre, por ni siquiera bajo la gracia poder cumplir, bajo la gracia, sí, los parámetros o las exigencias de Cristo, el nuevo sumo sacerdote. El problema no está en las leyes, no está en la gracia, no está antes de la gracia. El problema está en el modo de vivir de la gente. Porque, mi amado hermano, aún en Cristo hay mandamientos que cumplir. Amén. Aún en Cristo hay reglas, hay ordenanzas, hay estipulaciones que no podemos violentar, pero que aún sabiendo esas leyes, igual el pueblo muchas veces no las quiere cumplir, no las quiere obedecer. Ahora, claro está, Dios hizo reformas a través de su Hijo para que el pueblo tuviese un acceso más cómodo, por así decirlo. Un acceso más amplio, diría cualquiera. Antes, sí, las calles eran de doble vía. No digo que no lo sean aún, pero la gran mayoría de las calles ahora las han hecho ¿de qué? Una sola vía. ¿Para qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? No sé, a ver, no se me distraigan. Acá estamos. Dejen los niños atrás. Acá estamos. ¿Para qué lo hicieron? Para evitar ¿qué cosa? En doble vía. Sí, el mayor riesgo de accidentes. No que en una sola vía no se choquen los carros. ¿Verdad? Dios hizo, mi amado hermano, con Cristo más amplio el camino. Para que el hombre no se tropiece a sí mismo, sino que pueda tener mayor observación, mayor concentración, mayor apertura. Pero parece ser que no hay forma en la que Dios pueda presentar las opciones. Igual el hombre tiende a ¿qué? A transgredir la ley, a transgredir la gracia, a no observar lo que Dios ampliamente quiere que el hombre sí observe. Y obviamente viva. Ahora bien, cuando vamos a Romanos, porque estamos leyendo desde este pasaje bíblico lo que menciona Hebreos, nos dice en el capítulo número 3, avanza un poquito en Romanos, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío con respecto obviamente al observar las leyes? Y entre ellas la que yo le había mencionado como una referencia. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Dice verso 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiado. ¿Qué cosa le confiaron a los judíos? La palabra de Dios. La pregunta para nosotros, ¿qué nos han confiado a nosotros? Sí, en parte, pero ¿qué más? ¿Qué se nos ha confiado a nosotros la iglesia? ¿Ah? ¿Qué se nos amplió? ¿Qué se nos dio como iglesia? ¿Ah? El ministerio de la reconciliación. Se nos ha confiado, mi amado hermano, las puertas. Eso le dijo el Señor a Pedro. No es que se las dio a él, como dicen por ahí, cogió el llavero. Pues sí tengo llave, aquí está. Y le dijo, toma Pedro, tú eres el que vas a administrar mis llaves. Como tal. Y la gente lo malinterpretó y piensa que por esa declaración Pedro es el primer papa. Ahora, eso es otro tema, pero lo tomo como referencia. Pero no es eso. Es que a él, o representando él, ¿a quién? A la fe de todos los apóstoles, la iglesia se le confió
el ministerio de la gracia, como decimos ahora, el ministerio de la reconciliación. Claro, eso conlleva también una gran responsabilidad. Verso número 2 nos dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad. Mire, este pasaje bíblico se traspasa también a la iglesia. Si aún en la actualidad nosotros no depositamos nuestra fe en la gracia, también se hace nula. También se queda así obsoleta. Dice aún más adelante, versículo número 3, se nos dice, su incredulidad, a manera de pregunta, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, es decir, sea Dios, mi amado hermano, sí, una persona creíble y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5, ¿puede leerlo? En ninguna manera responde. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Verso 8. ¿Y por qué no decir, cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Eso hablando obviamente de quienes dicen, no importa si observo o no observo la ley. Yo solo creo que el hombre vive en este mundo y luego de esto no hay nada más. Así que como dice otro proverbista, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si uno observa de esa manera su vida y no contempla que hay un régimen superior, la ley seguirá siempre siendo muerta. Ahora, yo sé que muchos dirán, hermano, yo sé que hay bastante argumento en esto, pero me quedo como que medio en el aire. Véalo de esta manera. La gracia, como decimos nosotros, los creyentes, sí, está bien fundamentada en la iglesia. Pero los gentiles o los incrédulos, ¿con qué serán juzgados? ¿Con la gracia o con la ley? Los gentiles, los incrédulos, mire cómo utilizo los términos bien pertinentes. Los que no quieren reconocer la gracia, ¿bajo qué ley serán juzgados? ¿Bajo los argumentos del Antiguo Testamento o bajo los argumentos de la iglesia? ¿Bajo qué ley serán juzgados? Jesús fue claro, y esto yo lo di creo que entre semana a manera de estudio. Sí, las palabras, dijo Jesús, que yo os he dado, estas os juzgarán en el día postrero. ¿Y qué palabras fueron esas las que dio Jesús? Las que él se inventaba. Todo lo que el Padre le daba, él también a su vez lo otorgaba al pueblo. Y la palabra de Dios como tal, ¿qué es para el pueblo? ¿Es ley o es gracia? Es ley. La ley, mi amado hermano, es toda la Biblia. Vista obviamente bajo dos lentes. No están los lentes acá, no, creo que los dejé arriba. Sí, para el incrédulo es visto como ley, letra muerta. Para el creyente es visto bajo gracia. Pero la palabra de Dios es la ley. Sea que lo vea con los lentes de la gracia, sea que los quiera ver, bajo los lentes de la ley como tal. Ley es ley. Donde quieras que se lo quiera ver. Amén. Para mí tanta ley es Génesis, que no hay ley entre comillas, como lo es Apocalipsis. Es letra muerta para el que no cree. Pero para la iglesia siempre la gracia será gracia. No importa si la lee en el libro del Éxodo o si la lee en el libro de Gálatas. La ley en la iglesia será
gracia. ¿Por qué? Porque en la gracia no tratará de ofender a Dios, sino de guardarse sin mancha. Conozca o no conozca a fondo los significados de las leyes. Digo yo, un creyente que ama a Cristo no tropezará con la mentira. Pero puede ser que sin embargo, luego de conocer los parámetros de la ley, si éste pueda llegar a ofender, pero buscar rápidamente el oportuno socorro y arrepentirse. Y en ese sentido, la gracia siempre lo mantendrá bajo su cobertura. Mi amado hermano, volvamos por favor a la carta de los Hebreos, en el capítulo número 7. Retomemos por favor este pasaje bíblico. Capítulo número 7, verso 18. Recuerde, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Recuerde esto, ¿a causa de qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Pues, verso 19, nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos ¿hacia quién? Hacia Dios. Versículo número 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Es decir, que hubo un juramento de por medio. Y obviamente ese juramento se concisa o se concentra en Cristo. Verso número 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Ahora, pregunto, ¿cómo se inició el sacerdocio levítico? ¿Cómo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo se dio? A ver, ¿cuántos han leído la Escritura con respecto a esto? ¿Cómo surgió el sacerdocio? ¿Ah? ¿Qué pasó? Hubo una transición. Antes de que los sacerdotes fueran sacerdotes, hubo una transición, hubo un acontecimiento. Sobró colado hoy día, se lleva toda la colada el que da con la respuesta. ¿Qué hubo? Posiblemente, pero no fue eso. ¿Qué hubo? Hubo una guerra. Bueno, hubo un conflicto. No adivine. No adivine. No diga, a ver, es como que le pregunte 2 por 2, 3, no 1, 4. No, sin adivinar. ¿Qué hubo? Cuando Moisés, ya muchos van a acordarse, bajó del monte con la ley, vio al pueblo que estaba en un estado de descontrol, ¿sí? Totalmente inducido a la idolatría. En ese momento Moisés toma la ley y la hace pedazos. Y luego se la daría hecho polvo, dar de beber al mismo pueblo. Pero quienes habían originado toda esta revuelta, mi amado hermano, obviamente estaban en contra de Moisés y de lo que él sí representaba, porque él bajaba con la ley. En ese preciso momento, Moisés hace un llamado al pueblo. ¿Quiénes están con Jehová? Y pasó toda la tribu de Leví. Cuando tomaron la decisión de volcarse a favor de Moisés, Moisés les va a hacer una petición y les dice, pues todos los que estáis hoy conmigo, agarren espada e introduzcanse entre el pueblo y maten a todos los que iniciaron la idolatría. Y con espada en mano, mataron padres, mataron hijos. Hijos mataron padres. Padres mataron abuelos. Sobrinos mataron tíos. Porque todos eran de la familia. Y en ese día, mataron más, digo yo, mataron miles.
Y Dios, a través obviamente de Moisés, les dijo: hoy habéis consagrado a Jehová para ser sus sacerdotes. Linda forma de ser sacerdote. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes acá? A matar gente entonces. Eso está en la Biblia. ¿Quiere ir al texto? Vamos al texto. Venga conmigo. Vayamos por favor, sí, al Antiguo Testamento. Muchos los veo con cara de asombro. ¿De verdad, hermano? Sí, de verdad. Si cogiera la Biblia y la leyera, dijera: es verdad, hermano, usted tiene razón. Vayamos por favor a la Escritura. Libro del Éxodo, por supuesto. En vez de avanzar, estamos retrocediendo, pero vamos a avanzar. Gracias, hermano. Mira lo que nos dice el Señor. Libro del Éxodo, capítulo 32. ¿Lo tiene? Bueno, voy a leer desde el momento propiamente del sacrificio, ¿no? Versículo número 25. Dice el Señor: y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿de qué manera? Desenfrenado. Porque aquí está el gran sumo sacerdote de aquel entonces. ¿Quién? El cual todavía no era sumo sacerdote, pero era el hermano ¿de quién? De Moisés. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quiénes se juntaron? Y se juntaron con él todos, ojo, todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved. Es decir, vayan de ida, y si alguien se escapó, vengan de vuelta también. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno. ¿A quién tenían que matar? A su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado. Porque tuvieron que matar ¿a quiénes? En su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y a partir de ese día la tribu de Leví quedó consagrada para ser sacerdotes. La pregunta es: ¿quién les juró sacerdocio a ellos? ¿Quién dijo: a ver, los que quieren ser sacerdotes que vayan y maten? ¿Quién? Nadie. Para ser sacerdotes, nadie. Solamente se les dijo: si hoy ustedes están con Dios, vengan. Y ellos vinieron. El problema fue que cuando decidieron ir, ¿ustedes creen que ellos se imaginaron que iban a hacer lo que iban a hacer? No. Nadie nunca dijo: ay, yo me voy con Moisés porque voy a matar a mi suegra. Amamos a la suegra. Aquí está. Muchos dicen: yo soy de Jehová, yo soy de Jehová. Y van rapidito. No.
Mi amado hermano, debemos de entender que ellos hicieron una decisión voluntaria sin tener ninguna promesa de por medio. Y esto simplemente, obviamente, lo recalco por lo que dice Hebreos capítulo 7. El antiguo sacerdocio se levantó no porque se les haya hecho un juramento. Sí, ellos simplemente lo hicieron porque quisieron hacerlo. Ahora, vueltos por favor a Hebreos capítulo 7. Mire que estamos matando algunos pájaros de un tiro, sí, con este preciosísimo libro. Sí, volvamos a Hebreos capítulo número 7, versículo número 20. ¿Cuándo me quedé? Leo desde el 18 entonces. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Verso 20. Y esto, hablando de ese sacerdocio, ¿qué nos dice? No fue hecho sin juramento. Ya sabe cómo se originó. ¿Qué cosa? El sacerdocio. Nadie les juró que fueran sacerdotes. Pero al decidir voluntariamente seguir a Dios, Dios los hizo sacerdotes. Porque los otros, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes por este, con el juramento del que les dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote. Y eso ya, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? A Melquisedec. La pregunta es, ¿Melquisedec tuvo hijos que siguieron la línea sacerdotal? No. Diríamos que apareció por la fe un hijo de Melquisedec. Por la fe. ¿Quién? Cristo. Él retomó el sacerdocio de Melquisedec y ahora a él sí se le juraba que iba a ser ¿qué cosa? Para siempre sacerdote. Verso número 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador por el juramento, ¿no? Es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo número 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, ese era el mal, no podían, ¿qué cosa? No podían continuar. ¿Y por qué por la muerte? Porque obviamente los hombres tenemos tenemos una sentencia. Sí, de que vivamos, sí, y luego muramos. Versículo número 24. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote o un sacerdocio, ojo, inmutable. ¿Qué significaba el prefijo in? ¿Ah? ¿Qué significaba? El término, el prefijo in, yo ya lo había dicho. No, eso es dentro del inglés. ¿Ah? ¿Qué significaba? Negación o prohibición. En los términos de la lengua española, el término in, que le precede a una palabra, obviamente, sí, tiene como característica el decir prohibición, negación o no. Inmutable, mutable es que puede cambiar, pero al decir in no puede, ojo, no puede cambiar o prohibido cambiar. ¿Sí me entiende? Sí, miren que aquí aprendemos hasta gramática estructural. Aquí abancamos. Por eso es que la Biblia también es una ciencia. Sí, donde se matan muchos pájaros de un tiro. Ahora, versículo número 24. Si tiene un sacerdocio que no puede cambiar. Mire, dentro de obviamente, dentro del contexto del capítulo 7, sí, se podría entender que el Señor y el sacerdocio que Él tiene no tiene cambios a la hora de ¿qué? De administrarnos como culto, como iglesia. Dios mantuvo, sí, de la ley muchas cosas para la iglesia, pero para que esto no cambiara, sino que permaneciera para siempre. Versículo número 25. Por lo cual, mira, hay algo que Jesús extrajo de la ley que lo mantiene.
Para aquellos que dicen que la ley ya no vale ni 2 reales. No, estamos equivocados si tenemos ese concepto. Muchas cosas de la ley, Dios, Jesús, en su sacerdocio la transfirió del antiguo al nuevo pacto. ¿Qué hacía un sacerdote en el antiguo pacto? Interceder ¿por quién? Por el pueblo. ¿Qué hace Jesús en el nuevo pacto? Intercede por su iglesia. Versículo 25 nos dice, 26 nos dice, porque tal sumo sacerdote, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, queriendo usar un mejor término, ¿de qué manera Jesús hace en la iglesia su labor? ¿Sí? ¿De qué manera? Intercediendo. En el antiguo pacto, ¿quiénes intercedían por el pueblo? Los sacerdotes. ¿Pero qué necesitaban para poder hacerlo? Sacrificios. ¿Qué es lo que tomó Jesús? Su cuerpo. El sacrificio vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofrece a sí mismo y hace lo mismo que hacían los sumos sacerdotes. Versículo número 26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué es ese sacerdote? Santo, ¿sí? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime. Y dice ahí que los cielos. Porque recuerde que la palabra lo dice, que sobre Jesús, a Jesús se le ha dado potestad y nombre sobre todo nombre. Sí, en el cual obviamente bajo ese nombre dice la Biblia que se doblará toda rodilla. Su nombre fue excelso por el sacrificio que llegó a realizar. Y obviamente Dios, dando prueba o dando testimonio de que era aceptable ese sacrificio, por el poder del Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. Si Dios no hubiese aceptado el sacrificio de Jesús, lo hubiese dejado en la tumba. ¿Cómo se ve en la Biblia la aprobación del sacrificio de Jesús? A través de la resurrección. ¿Sí? Cristo, al levantarse de los muertos, es como que el Padre dijo: acepto, sí, el sacrificio que acabas de hacer. Mi querido hermano, obviamente esto es un misterio. ¿Cómo se puede llevar a cabo una resurrección? ¿Cómo se puede llevar a cabo la limpieza del pecado de la humanidad? Nadie lo puede entender. O por lo menos humanamente nadie lo puede llegar a comprender. Usted podría decir, hermano, ¿cómo es posible que a un violador de niños, si Dios lo perdone? Dirá cualquiera. No, yo de mi parte que lo quemen, que lo linchen. ¿Verdad que es así? ¿Cómo entender el gran amor de Dios para con el pecador? Es irracional a la verdad para el ser humano, pero muy entendible bajo las esferas celestiales. Sí, porque para Dios, mi amado hermano, todos somos sus hijos. Unos, como suelo decir yo, por creación y otros por redención. Pero a la larga, todos son hijos. Y yo le pregunto, que había una película bastante curiosa que se dio allá en la Flor de Bastión, si me la recuerda, que fue ahora último. La cabaña. Sí, ahí se pone a un hombre dentro de una especie de juicio para que sea él quien condene a sus 2 hijos. Y se le hizo ver, mira, este te ha mentido, este se ha cogido el vuelto, el otro sí te ha respetado, este de aquí se equivocó, perdió a su hermano y se ahogó, este no, este sí te ama, sí te obedece. Pregunto, ¿quién merece condenación? Pero le preguntan al padre que tome la decisión. Y el padre decide simplemente, ¿qué cosa? Matar al que le ofendió, al que se equivocó. No, él dijo, yo no puedo tomar esa decisión. Ambos son mis hijos. ¿Quién podría ocupar el lugar de juez como lo que se está analizando qué día? Acá. ¿Qué carta estamos analizando el día jueves? Romanos, donde se le acusa al hombre de que no tome ¿qué cosa? El lugar de Dios como juez. ¿Quién podría decir o decidir sobre sus 3 hijos, 4, 5 hijos? Es decir, tú te mueres, tú sí vives.
¿Quién podría sentenciar muerte a su hijo? Nadie. Pero a veces el hombre quiere ocupar ese lugar. Mi querido hermano, es por eso que a la iglesia y al mundo entero le conviene tener a este nuevo sacerdote, un hombre santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, el cual dice la Biblia en el verso 27, no tiene necesidad cada día, es decir, él no tiene bajo ninguna circunstancia algo que sí tiene el hombre o sí tenía el antiguo sacerdocio, necesidades. Ellos tenían la necesidad de prácticamente, si quiero verlo bajo la óptica humana, de iniciar un culto, se me ocurre, 7 de la mañana hasta las 6, de ahí hasta mañana. Si usted ya tocaba, de pronto si tenía necesidad a las 8 de la noche, ¿cómo encontraba el culto? O la iglesia, o el tabernáculo. Está cerrado, venga mañana. ¿A cuánto se le ha tocado esto? De ir a un banco y decir, uy, ya llegó un minuto tarde, ya se cerró. Pero con Cristo los cielos siempre están abiertos, ¿verdad? Tenemos ese acceso. Dice la Escritura, verso 27, el cual no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, porque ellos también eran, ¿qué cosa? Hombres. Como los pastores, somos hombres. A veces yo me pongo a conversar con gente que no tiene al Señor, pero que reconoce obviamente la labor de una iglesia o de los hermanitos. Y ellos nos dicen, uy, los pastores no pueden equivocarse. Ellos no pueden fallar. ¿Y quién le ha dicho? Yo también puedo fallar. ¡Ay! Dice que está fallando. Somos hombres. El único que nunca fallará es Cristo. Amén. Así que, amado hermano, cuidado, está mirando a los otros hermanos por encima del hombre. Oh, no, yo soy santo, ese es el diablo. Como hombres somos débiles, pero nos aferramos a alguien que no tiene debilidad. Amén. Como hombres somos pecadores, pero nos acercamos al que no tiene pecado. Y en Él encontramos gracia, en Él encontramos santidad, en Él nuestros pecados son perdonados y la oportunidad de abrirnos el camino siempre estará ahí para los que vienen arrepentidos. Mi amado hermano dice para concluir en el versículo 27 y 28, ¿sí? No tienen necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, hablando de Jesús, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituía, ¿qué cosa? A sumos sacerdotes, a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y a Él tiene la iglesia, sí, de Cristo Jesús. Amén. A alguien que sí puede, sí, saciar todas nuestras necesidades y ayudarnos, de hecho, como lo decía Pablo, en nuestras debilidades. Porque siendo Él tentado en todo, pero sin pecado, puede socorrer también a los que son tentados. Amén. Así que no tenemos excusa de no tener un salvavidas cuando nos encontremos en el medio del mar de las tempestades. Amén. Aférrate a esa boya, que si te aferras a Él, nunca te vas a hundir. Amén. Que Cristo haya podido bendecir tu vida en esta preciosa mañana. Aleluya. Oremos a Dios. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente porque hemos podido topar en parte el día de hoy, como lo hemos citado, acerca de pronto de ofrendas y de diezmos. Pero hoy nos hemos concentrado mucho más en la labor sacerdotal y en todo lo que esto obviamente implica para la iglesia. Padre, yo te agradezco pues que en tus misericordias tú sigas ministrando a cada uno de tus hijos. Que sigas completando en ellos, a través de tu espíritu, las demandas que tu nuevo orden tiene para nosotros.